Señor, ponemos nuestro ser completo, nuestra mente, nuestro espíritu, Señor, nuestra razón y aún nuestros argumentos debajo de la presencia de tu Espíritu, Señor, esta noche. Señorío, Padre, gracias. Porque necesitamos entender, Padre, entender muchas cosas profundas. Y si ya las hemos entendido, necesitamos vivirlas. Y si ya las hemos vivido, necesitamos enseñarlas. Entonces, Señor, andar contigo es cuestión de eternidad, de nunca acabar. Siempre vamos a estar evolucionando, creciendo en ti, conociendo más y más maravillas y sorprendiéndonos de todas tus cosas. Haz, Señor, que eso sea así al oír esta palabra que tienes para nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Hoy vamos a mirar la parte final del capítulo 15, específicamente 3 versículos, y vamos a empezar el 16. Vamos a darnos cuenta que muchos de los versículos del capítulo 16 tienen que ver con el plan de Dios. Amén. Y a propósito de eso, entonces, podremos preguntarnos, bueno, ¿y por qué estamos aquí? ¿Para qué estamos enseñando y estamos aprendiendo? La respuesta también que tiene que ver con el plan de Dios está en Daniel capítulo 12, versículos 2 y 3, una promesa bastante escondida que no se predica mucho, que muchos no comprenden, pero que esta noche es la que nos va a abrir el panorama del libro de Proverbios. Daniel 12:2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. La resurrección con la venida del Señor. Unos para vida eterna, los que son del Señor Jesucristo, y otros para vergüenza y confusión perpetua, los que no quisieron aceptar la verdad de la salvación. Versículo 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Ay, qué belleza. Pedimos al Señor que todos los que están aquí, todos los que oigan el audio, sean entendidos Amén. en las cosas del Señor. Mire, cuando Él habla de entendidos, está diciendo que esto no es solamente una leidita superficial y listo, estuvo, ya estudié la Biblia. No, entender la palabra de Dios es una cuestión de relacionarse con el Espíritu Santo mientras uno está leyendo y después cuando está meditando la palabra. Y cuando termina de meditarla, entonces ya sabe cómo tiene que aplicarla. Ese es el entendido, el que va a resplandecer como el firmamento. Nosotros todos sí somos juiciosos en el estudio de la palabra. Y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Es decir, los que enseñan la palabra van a brillar como estrellas por toda la eternidad. Ah, claro, el pastor leyó eso porque se está dando bombos y platillos. No. Cada uno de nosotros, cuando tomamos la verdad de Dios y la transmitimos a otro necesitado, nos convertimos en esto, los que enseñan la justicia a la multitud, y la promesa que hay para ellos es resplandecer con brillo, con luz, con gloria, obviamente la gloria de Dios, por toda la eternidad. Esta promesa sostiene al corazón entendido. Si ustedes la colocan en lo más tierno de su corazón y no la olvidan, van a ver cómo los días adquieren más fuerza, más sentido, más propósito, porque no estamos trabajando para este tiempo, sino para una eternidad que nunca tendrá fin y donde vamos a recibir los galardones de acuerdo a las cosas que hayamos hecho para servir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya, Dios mío. Bueno, entonces es parte del plan de Dios eso, que haya entendidos y que haya quienes enseñen justicia a la multitud. Amén. Recordamos el último versículo que leímos ayer, de Proverbios 15, el 24, para que se nos grabe. El camino de la vida es hacia arriba
al entendido, porque vamos buscando el brillo de estrellas, para apartarse del Sheol abajo, que es oscuridad. La luz es la verdad, la oscuridad es la mentira. La luz es el resplandor y la gloria de Dios, la mentira es la obra de la iniquidad de Satanás. Entonces, aparte de la palabra memorizada en el sentido más profundo de lo que quiere transmitirnos, es bueno también sacar como una enseñanza. Eso es lo que se llama meditar la palabra. La frase para meditar ese versículo podría ser la siguiente: para apartarnos de abajo tenemos que subir. Es el resumen de ese versículo. Por consiguiente, si queremos estar cada vez más lejos de la oscuridad, tenemos que esforzarnos cada día. Miremos el versículo 28 de Proverbios 15. El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Ahí sale una enseñanza como norma de vida: hablar menos y meditar más. Ni siquiera pensar, porque es que cuando decimos pensar, entonces nos ponemos a echar globos. Aquí es meditar, porque es tomar la verdad de Dios y masticarla hasta que nos entre en asimilación a nuestro organismo como el alimento. Y el versículo 29: el Señor está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Amén. Habíamos Amén. visto un versículo parecido. Aleluya. La enseñanza práctica de este versículo es esta: si nos volvemos impíos, nos apartamos de Dios. Allí lo dice: el Señor está lejos de los impíos. Entonces puede que no caigamos en la impiedad completa, pero cuando viene la frialdad, el adormecimiento, la falta de sentimiento hacia las cosas de Dios, la falta de búsqueda, empezamos a apartarnos de Él sin darnos cuenta. Hay que evitar por todos los mecanismos habidos y por haber la rutinización de nuestro cristianismo, el acostumbramiento, el hacer las cosas mecánicamente. Tenemos que despertarnos constantemente para estar completamente conscientes y voluntariamente entregados en cada instante al Señor, sea leyendo la palabra, sea orando, sea oyendo una predicación. Terminamos entonces el capítulo 15, pasamos al 16. Este capítulo 16 tiene muchos versículos importantísimos, más que el 15 incluso, y vamos a empezar entonces con una andanada, una seguidilla de varios proverbios, todos que tienen que ver con lo que estábamos hablando del título de hoy, el plan de Dios. Versículo 1: del hombre son las disposiciones del corazón, mas del Señor es la respuesta de la lengua. Bueno, un poquito difícil de entender bien. Sí, bueno, el hombre dispone, dice el dicho, ¿no? ¿No es así? Dios es el que dispone, el hombre propone. Entonces, ¿cómo entendemos bien esa parte? En la palabra de Dios para todos, en la Biblia, dice, en ese mismo versículo: la gente hace planes, pero solo el Señor puede hacerlos realidad. Entonces, en Reina Valera, faltaría, para que quede completamente claro, un artículo que está allí, donde en la segunda parte dice: más del Señor es la respuesta de la lengua. No, sería correcto es: más del Señor es la respuesta de su lengua. Es decir, el hombre tiene intenciones en el corazón, pero la respuesta la da Dios. Medita en esto, hermano, porque es que nosotros hemos visto a algunos cristianos que hacen muchos planes, inclusive pastores. Hacen planes de ampliación de iglesia, de abrir nuevos ministerios, y los cristianos hacen planes de comprar casas o carros, pero pareciera que la parte donde el Señor es el que da la respuesta no estuviera completamente entendida.
El Señor es el que dice sí o no. Una de las características del mundo sobrenatural es que Dios tiene voluntad y soberanía. La voluntad de Dios es aquello por lo cual establece un designio o un plan para cualquier cosa. Entonces Él nos trae al mundo con un plan para cada uno de nosotros. Miren, cuando yo empezaba el ministerio, voy a decirlo a título de anécdota, con mi esposa, entre los dos comentábamos mucho una parte que nos cargaba, y era que siempre veíamos que nuestra congregación era la más pequeña de todas. En los primeros 5, tal vez 10 años, venía esa lucha interior porque pensábamos que estábamos haciendo algo mal, que estábamos trabajando en forma incompleta para Dios o bueno, cualquier cosa que estuviera mal dentro de nosotros. Pero el Señor fue dándonos poco a poco la iluminación sobre que Él llama a pastores para iglesias grandes, medianas, y muchísimos son los llamados para iglesias pequeñas. Iglesias que se reúnen en un saloncito donde solamente hay 6 personas, o 10, o 20. De hecho, cuando nosotros asistíamos a las reuniones pastorales en Chía, veíamos que la mayoría de las iglesias tenía ese promedio, 30, máximo 30. No había más, excepto una o dos, una que tenía 200 y la otra alrededor de 120. De resto todas 30, 20, 40. Pero eran migratorios, Sí, pero iban y venían. aparte de eso, el turismo cristiano marca también mucho la pauta sobre las iglesias, porque de pronto una iglesia que tiene 200 se ve sometida en un tiempo a una recesión donde se van 50, de pronto regresan 10 más, el pastor cae en depresión, especialmente si no es una iglesia de 200 sino de 20 y se le van 5. Entonces vienen golpes de pecho, contrición de corazón y cae uno de rodillas pidiéndole perdón al Señor. Pero con el tiempo uno va entendiendo que el Señor tiene planes para todas las cosas. Y el plan del Señor es tan importante para un pastor que tiene 1 o 2 ovejitas como para el pastor que tiene 20,000. Estamos hablando de los verdaderos pastores. Es una cosa que tenemos que comprender, que el plan de Dios siempre es importante para los ojos de Dios, no importa lo que el hombre considere como pequeñez o como grandeza. Tú puedes tener un llamado grande en el sentido de que Dios no hace nada en vano, tu llamado es grande, pero de pronto a los ojos de los hombres no se vean muchas cosas, eso no importa. Lo que importa es que si tu llamado es de Dios, debes llenar el corazón de Dios con ese llamado, o sea, cumplirle a Él, así sea con solamente una persona o 2. De hecho, el Señor nos dio esa enseñanza también un domingo, donde no aparecía nadie para culto, y eran ya las 10 de la mañana, y entonces con Jolie dijimos, ¿qué hacemos? El Señor nos habló y nos dijo en ese momento, así sea con 1, empiecen. Entonces entendimos que debíamos empezar los 2, ella y yo. A los pocos minutos apareció una persona, y creo que el culto finalmente se hizo con 2 o 3, no se hizo con más. No importa, para el Señor es tan valiosa un alma que así tú te frustres porque no ves cosas grandes, el Señor quiere hacerte entender que tu ministerio es tan valioso. Por eso, entender estas cosas a nivel de sabiduría es lo que va dándole sentido a la vida con el Señor. El versículo 2 tiene que ver con lo mismo. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero el Señor pesa los espíritus. La palabra de Dios para todos dice, cada cual cree que lo que hace está bien, pero el Señor es quien califica las intenciones. Otra enseñanza vital que el Señor nos dio hace muchos años es que no es lo que hagamos, sino cómo lo hagamos.
No es qué tanto haces, ¿Qué intención? sino que la intención de lo que haces es lo que marca la verdadera calidad para Dios. Porque puedes tener, volviendo al ejemplo de las almas, 2 almitas a las cuales tienes que cuidar y lo estás haciendo con toda la entrega de tu ser. Pero de pronto tienes 200 almas y no las estás cuidando de corazón, sino por obligación. ¿Quién vale más? ¿El que cuida 200? No, el que cuida 2 porque lo está haciendo con toda la fibra que tiene, con todo el propósito de agradar a Dios. Ahí mismo podemos mirar el versículo 25 de ese mismo capítulo 16. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Ya lo habíamos visto antes. Hay un camino con C mayúscula que es el del Señor Jesucristo. Y hay un camino con C minúscula que es el que el hombre propone. A veces los dos caminos confluyen, pero otras veces cada uno va por su lado. Y todo esfuerzo, aparte del camino que es Cristo, es perdido. Pasemos al versículo 3. Encomienda al Señor tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Aquí tenemos una forma práctica de vida. Es que cada cosa que yo vaya a hacer, sí, hermano, cada cosa, hasta tomar los alimentos, hasta dormir. Por tanto, si vas a hablar con otra persona, si vas a ministrar la palabra, si vas a recibir una enseñanza, si vas a leer la Biblia, todo tiene que ser hecho en función de la entrega de esas obras al Señor. Venimos de la cultura mundana que nos enseña un falso valor, es un antivalor, que la libertad es hacer lo que uno quiere en el momento que uno quiere. Y cuando llegamos a la presencia del Señor descubrimos que tenemos que someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios está descrita en la palabra como buena, agradable y perfecta. Mi voluntad muchas veces es egoísta o busca mi propio beneficio o lo que sea y va a terminar haciendo daño. Cuando yo me someto a la voluntad de Dios, todas las cosas se convierten en bendición. Fuera de eso, la otra parte de la voluntad de Dios se llama la soberanía de Dios, que es allí donde Dios ejerce su poder sobre la creación y sobre los seres de la creación. Esa voluntad y esa soberanía de Dios se van a cumplir por encima de cualquier cosa, aún de los planes de Satanás. Entonces, el cristiano entendido empieza a comprender que de pronto tiene unos sueños gigantescos, grandiosísimos, pero que no están dentro de la voluntad de Dios y por tanto van a ser tiempo perdido. Pero que el Señor concede los anhelos del corazón cuando uno se somete a la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que ocurre allí? Que es que el Señor entonces termina plegando su soberanía a tus sueños. Yo diría más bien otra cosa. A mí me parece más bien que lo que Dios hace es colocar sueños en nuestro corazón conforme a su voluntad, para que los tengamos y entonces caminemos en esa voluntad. En vez de que los sueños surjan de nosotros porque sí, vienen más bien de pronto colocados desde la voluntad y la soberanía de Dios para que los realicemos como buenas obras puestas de antemano. Espero haber sido claro en esa parte. Porque miren el versículo 4, y estamos hablando del plan de Dios. Todas las cosas ha hecho el Señor para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Bueno, aquí si Satanás está suelto por ahí, estará dando vueltas y diciendo, pero miren a Dios cómo es de egoísta. Todo lo hace para Él, para su deleite, para su gozo. Porque es Dios. Pero es que no solamente eso, hay que elevar el entendimiento. Hay que entender que el Señor primeramente es bondadoso. Entonces, lo que Él va a hacer
No es para halagarse Él, sino para bendecir a toda su creación y a todas sus criaturas. Cada cosa que Dios planea, cada cosa que Dios dispone y que Dios cuida, tienen ese propósito: bendecir siempre a todos los demás. Cuando yo me someto a la voluntad de Dios, estoy diciéndolo: Señor, creo que tú me quieres bendecir, me voy a dejar bendecir. Por tanto, mis sueños que sean para bendición, mi voluntad que sea para bendición. No olvides esto. Entonces, la soberanía y la voluntad de Dios se van a cumplir siempre. Si tu sueño está salido de la voluntad de Dios, trata de ponerlo en oración para que Dios te revele cómo puede ser cumplido dentro de su voluntad. Saltemos al versículo 7. Cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aún a sus enemigos hace estar en paz con Él. Habíamos dicho que los planteamientos de Proverbios no son leyes universales, estrictas, porque algunas cosas son enseñanzas. Esta es una de ellas. Aquí no podemos decir que siempre el 100% de los enemigos del creyente se van a volver amigos. Esa no es la enseñanza. Pero hay paz. Está diciendo que el Señor está abriendo camino, que va a traer las persecuciones inútiles, las que no nos sirven, las va a reconciliar con nosotros, pero que si hay algo, algún tropiezo, alguna voluntad ajena que nos vaya a, de alguna manera, a lesionar, pero sirve para crecimiento, entonces probablemente Dios la permita. Aún algunos enemigos sirven para tratarnos dentro de la voluntad de Dios. El versículo 9. El corazón del hombre piensa su camino, mas el Señor endereza sus pasos. ¿Sí? Ya vamos complementando todo aquí. Yo puedo tener muchas intenciones, muchos sueños y muchos planes. Pero si soy siervo de Dios, esta palabra de todos estos versículos y proverbios son solamente para creyentes, porque el Señor deja a los incrédulos obrar como ellos quieren, dentro también de la voluntad de Dios. Pero si tú estás caminando un poco mal, el Señor va a venir a perfeccionar el plan que Él empezó, enderezando tus pasos, haciendo que tus errores se conviertan en aprendizajes, en enseñanzas profundas, en bendiciones, haciendo que de tus errores tú saques también incluso calidad de enseñanza para otros. Tú puedes enseñar a otros de lo que tú hiciste mal. El Señor endereza los pasos. Podemos confiar en Dios, podemos descansar en Él. Cuando consideramos esta palabra, podemos decir: gracias, Señor, porque tenemos verdaderamente un Padre que nos guía y nos cuida a lo largo de la vida. No andamos como huérfanos, proponiendo planes y sueños sin saber si van a terminar bien. Contigo, Señor, sabemos que todos siempre terminan en bendición. Y por último, ahí en esa parte del plan de Dios, miremos el versículo 33 del mismo capítulo 16. La suerte se echa en el regazo, mas del Señor es la decisión de ella. Echar suertes es algo que se hacía en el Antiguo Testamento esperando conocer la voluntad de Dios. Para el Nuevo Testamento, jugar en la lotería, todo tipo de juegos de fortuna, de suerte, implican que yo no estoy confiando en la provisión de Dios. Estoy buscando por mis propios medios hacerme rico rápidamente. Por tanto, estoy diciendo: Señor, tú como que no puedes satisfacer esa necesidad, entonces yo voy a buscar otra cosa. Por eso el cristiano maduro evita los juegos de azar. Sabe que no son buenos, no están dentro de la voluntad de Dios. Pero aún así, la suerte no existe en el sentido estricto de la palabra. Todo está dentro del designio de Dios. Con Dios no hay casualidades, no hay eventos fortuitos, no hay circunstancias
ocasionales, nada de eso. Dios tiene en su preconocimiento, o sea, presciencia, una vista completa de todas las posibles ramificaciones de los eventos de la historia. Él conoció perfectamente al rey Ciro, conoció a Darío, conoció a Hitler, conoce al presidente Uribe y sabe en qué va a terminar cada uno. Al anticristo. Amén, al anticristo también lo conoce. Versículo 5. Abominación es al Señor todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. La palabra de Dios para todos lo dice. El Señor detesta a los que se creen mejores que los demás y es seguro que castigará a los orgullosos. Es que cuando hay altivez, cuando hay orgullo, cuando hay prepotencia, cuando hay vanidad, es que en el fondo del corazón esa persona se está creyendo mejor que el resto de la humanidad. Y eso implica que está oyendo de alguna manera el mismo discurso de Lucifer en el cielo. Seré semejante al Altísimo. Miró a los ángeles y él se consideró mejor que el resto. El orgullo es un pecado satánico. Y por esa razón siempre el Señor va a humillar al orgulloso, al altivo, al prepotente. Como norma de supervivencia, yo debo entender eso, que si hay en mí algún evento de orgullo, voy a quedar en vergüenza más tarde o más temprano. Por consiguiente, debo sacar o amordazar, si es que no lo puedo sacar, ese orgullo de la forma más rápida posible, para comportarme con la humildad del Señor Jesucristo. Porque cuando me comporto así, entonces el Señor sí me va a exaltar. Es todo lo contrario. El que se levanta, el Señor lo baja. Y el que se humilla, el Señor lo levanta. Versículo 6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor del Señor los hombres se apartan del mal. Aquí hay una regla de oro también para lo que es la corrección. Para pastores, para líderes cristianos, para padres y madres de familia, y para todos aquellos que tienen a su cuidado grupos a los cuales se están orientando. 3 elementos: misericordia y verdad para corregir el pecado. Eso están en la mano derecha de Dios. Es la forma amorosa que tiene Dios para corregirnos, y eso lo ha hecho con nosotros infinidad de veces. Hemos pecado y nos ha perdonado. Nos ha acogido con sus brazos multitud de veces, como el hijo pródigo. Regresamos del pecado y Él nos perdona y nos viste nuevamente como herederos. Pero también es necesario el temor al Señor, que es lo que aparta a los hombres del mal. Hemos visto con frecuencia en Proverbios esta palabra, esa frase, el temor al Señor. Ya sabemos qué significa. El respeto a Dios, el respeto a su grandeza, el respeto a su bondad, a su amor infinito que nos da tantas bendiciones y por lo cual no debemos pagarle bien por mal. Pero también es el respeto a su justicia y a su santidad. Es el miedo que hay que tener literalmente cuando uno peca. Miedo a la consecuencia y al castigo, a la consecuencia del pecado y al castigo del pecado. Esas 3 cosas debemos usarlas cuando tenemos un grupo a nuestro cargo. Misericordia y verdad en la mano derecha. Y temor al pecado, al castigo, a Dios en la mano izquierda. Versículo 8. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. Aquí tenemos que considerar la bendición de lo poco. ¿Cómo así? Es una bendición que no miramos y no entendemos al principio. Hay a veces cargas
que nos trae la abundancia material, incluso la abundancia espiritual. Vamos a poner algunos ejemplos. Cuando yo llego a tener conocimiento, sabiduría y madurez, me voy quedando cada vez más solo del resto de mis hermanos, porque muchos prefieren quedarse abajo. Y no te van a entender. Fuera de eso, no me van a comprender, no me van a aceptar, no me van a tolerar muchas cosas. Yo los voy a asustar. Eso es una carga de esa bendición. Y lo mismo es la abundancia económica. Cuando yo llego a tener muchos recursos, entonces me van a buscar para que yo les solucione problemas económicos a muchas personas. No va a haber una amistad desinteresada. Esto nos puede hacer mirar que también en lo poco hay bendición. No estoy diciendo que entonces vivamos vidas de monjes aislados, sino que sepamos que hay un nivel al cual debemos aspirar y no pasar de ahí. Pero llegar a un punto donde ya nos contentemos con lo que tenemos, pero también aprendernos a contentar con lo poco, hermanos. Porque somos muy dados a andar mirando lo que no tenemos y a mirar a los vecinos que sí tienen algo y entonces caer en envidia y en murmuración. Y no apreciar lo que ya tenemos. Pero resulta que de lo poco podemos sacar muchísimas enseñanzas y bendiciones. Mira, si tu salud es poca, a través del sufrimiento, del dolor, de la postración, puedes sacar más comunión con Dios. Sí. Si tu entendimiento es un poco complicado, te cuesta trabajo captar bien las cosas, pues entonces tranquilo, no hagas estudios tan profundos, pero sí busca la presencia de Dios, ora más. De hecho, parece que la abundancia a veces fuera obstáculo para sentir la proximidad del Señor. Entonces, la bendición de tener poco o de despojarse, que es la otra forma de ver, aprender a quitarse uno cosas que no necesita. Agradezco la bendición, pero también valoro los momentos en los que no tengo los recursos que a veces considero que son tan importantes y no lo son. El cristiano empieza a descubrir minas de oro en formas que los mundanos siempre han menospreciado y criticado. Versículo 10. Oráculo hay en los labios del rey, en juicio no prevaricará su boca. Hay unos versículos que son difíciles, este es uno. ¿Cómo así que oráculo hay en los labios del rey? El oráculo es la expresión de la voluntad de un Dios. Los oráculos eran muy frecuentes en las religiones griega y romana. Y aquí el versículo no estaba buscando las divinidades paganas, sino hacer entender una cosa, que es que el rey ha sido puesto por Dios en el sitio en que está. Y como tal, entonces tiene que ser guiado por Dios y a veces hablar de parte de Dios. El rey es bendecido en muchas de sus decisiones y determinaciones con esa sabiduría que pone el Espíritu Santo en su boca. Este versículo, desde mi punto de vista, está queriéndonos hacer ver que debemos mirar a las personas, y en este caso a las autoridades, con un respeto especial, porque no sabemos si lo que están diciendo viene completamente de parte de Dios o simplemente Dios lo está permitiendo. Versículo 11. Pesos y balanzas justas son del Señor, obras suyas son todas las pesas de la bolsa. En resumen, este versículo lo que nos está enseñando es que tenemos que aprender a ser correctos con todo. Peso y balanzas justas son del Señor. Significa que si tenemos que hacer un negocio, si hay algo por lo cual tenemos que trabajar y sobrevivir con eso, tenemos que obrar siempre en justicia con aquellos que nos están comprando o están comerciando con lo que nosotros producimos. Y si es un empleo, entonces
El trabajo tiene que ser hecho en perfección, en totalidad. Lo que es justo es lo que Dios busca. Aquí la figura es la de un tendero que vende sus productos. Y a ese tendero el Señor le dice, usa una balanza siempre bien equilibrada, no falseada. Porque las cosas tienen que ser para Dios y no para el hombre. Correctos en todo, mis hermanos, siempre, en todos los aspectos. Vamos a terminar con el versículo 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Este es un versículo principalísimo. Subráyenlo, por favor, y grábenselo. Es una norma de vida para evitar la altivez. El versículo 19 dice, mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Miren cómo el Señor también insiste, al igual que con la sabiduría, con la humildad. ¿Por qué insistirá tanto? Cuando el Señor se toma el trabajo de repetir las cosas, hemos visto que es porque es algo que es difícil de aprender. En la vida práctica encontramos demasiados creyentes no sabios y sí altivos. No tienen sabiduría y en cambio están infatuados, están engordados como un sapito. Porque ambas cosas provienen del corazón de Satanás. Pero la humildad fue una de las principalísimas características junto con la sabiduría del Señor Jesucristo. Porque ese es el corazón de Dios, un corazón humilde. Dios que lo tiene todo y que podría destruir todo en un instante, prácticamente podemos decir que tiene una figura muy parecida a la de que se somete a cosas que no tendría por qué soportar, para que nosotros finalmente podamos entender y caminar el camino que sí es. Él espera, en paciencia, cuando no tiene por qué, porque es Dios, la terquedad, la rebeldía y la soberbia de muchos de nosotros, hasta que finalmente nos doblegamos. Es el corazón humilde de Dios. Por tanto, nosotros no tenemos ningún derecho a hacer cosas distintas, sino también a ser humildes como Dios lo es. Como lo enseñó a través del Señor Jesucristo, que se humilló a sí mismo, se despojó de su gloria y vino a servir como hombre y como siervo. Bueno, vamos a orar entonces. Padre, gracias Señor, porque podemos entender que no estamos en un mundo en caos, sino que todo tiene un propósito, Señor. Que las cosas que no entendemos tienen un propósito. Amén. Con mayor razón las que entendemos. Que tu voluntad nos está mostrando que simplemente quieres llevarnos hacia una gloria resplandeciente, como las estrellas, Señor, a perpetuidad. Lo mismo que nos mostraste en tu palabra en Daniel. Y que ese es el propósito que debemos tener nosotros cada día, Señor. Trabajar para ser entendidos de tu buena voluntad. Y por consiguiente, entonces llevar ese conocimiento y ese entendimiento a otros, llevando justicia a las multitudes. Y que tú vas a premiar ambas cosas con galardones gigantescos, Señor. Y sobre todo con tu presencia por toda la eternidad. Amén. Porque finalmente de eso se trata, Señor. No estamos buscando los premios, sino al Dios de los premios, al Dios de la palabra, al Dios de la humildad, al Dios de la sabiduría, Sí, Señor. al Dios del libro de Proverbios. Porque queremos tener cercanía y comunión con su corazón. Padre, en el nombre de Jesús, obra en nosotros con tu Espíritu. Por favor. Amén. Amén.